Por favor, acuérdense de presentarse ahí en el grupo, como les había escrito ahí, ah, porque ese es donde tomamos el control de asistencia. Y en la medida de lo posible activan sus cámaras si pueden. Bueno, ah, sé que la última clase fue un poquito frustrante, hablemos un poquito de eso, de cómo trabajar con un versículo y cómo trabajar con, con herramientas externas a más que tan solamente nuestra capacidad. Ah, He estado pensando en cómo hacer un tallercito para que podamos de alguna manera eh, eh, sacar o progresar un poquito en cómo trabajar con Eastword, cómo trabajar con la concordancia de Strong, cómo trabajar con Biblia paralela, cómo aprender a buscar ah, el significado de un término ah, y profundizar un poquito en eso, ¿no? Que es muy importante. Estaba pensando en algo para que ustedes mediten un poquito en el tema, um, y es la figura del iceberg, ¿sí? El iceberg es así y sobresale una figurita acá. Entonces, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros vemos en el español la traducción, ¿sí? Y nosotros intentamos entender, ¿sí? Acá, desde lo que hay en nuestra mente, tratamos de interpretar en español. Pero, como le decía a los de hermenéutica básica, uno es el español del traductor y uno es mi español. No sé si me hago entender. Uno es el español del traductor y uno es mi español, ¿sí? Yo tendría que tener el mismo nivel de estudio del traductor para yo entender lo que él quería decir. Cierto que sí, cuando hablamos de un término. Eh, digamos, el término pasado en la lección que fue contaminarse. Generarlo tú, que ustedes lo pueden leer ahí. Creo que está en la versión, en la lección 46, comenzando. Pueden sacar un tiempo para leer esa tarea, digamos que el autor del libro hace la tarea. Entonces usted puede sacar el tiempo para mirar cómo lo hizo él para que usted vaya adquiriendo herramientas. Entonces, claro, el traductor usa el término con una mentalidad, ¿sí? Con una mentalidad, su propio significado en el tiempo y es un estudioso, lo cual tiene el tema de la Real, de la RAE, ¿cierto? Y él hace todo un estudio. Y él hizo un estudio de la cultura, él hizo un estudio del griego, del hebreo, y él calculó que el término que se añade en la Biblia es este el que se debe usar, pero realmente usted tiene muy poco conocimiento de todo esto. No sé si me hago entender. Por lo tanto, el nivel de comprensión que yo voy a tener acá, pues es muy limitado a menos que yo tenga un nivel muy parecido al del traductor en el proceso. No sé si me hago entender o qué piensan del tema o cómo lo ven. ¿Y están por ahí? Sí. Sí, sí, estamos. Sí, también es
entender un poco cómo uno entiende las cosas, ¿no? O sea, entender cuál es mi camino, como mi trasfondo para yo poder, de verdad, poder pasar al trasfondo de ese autor, ¿no? Diría yo. Muy importante. No solo entender qué es lo que pasa en la vida de ese autor, cómo lo entiende él, sino entender que mi percepción de alguna palabra está viciada por mi cultura específica de Colombia. Una cosa es una palabra aquí que usamos, tiene un uso diferente a la que esa persona usó, aunque esté traducida, ¿no? Que eso como que le suma una complejidad más, ¿no? Por el idioma. O sea, si nosotros vamos a la, gracias Camilo, si nosotros vamos a la traducción, ah, dice Reina Valera de 1960. Quiere decir que fue corregida en 1960. Eso quiere decir, ¿hace cuántos años? Digamos para 80 años. 60 años. Eso. Entonces, cuando cuando la corrigieron con términos de hace 60 años. ¿Sí? O sea, es harto tiempo. Sí, hoy día usted escucha hablar a los jóvenes y cuando están frente a una situación complicada dice, uy, denso. ¿Sí? Entonces hoy traduciríamos a, a Moisés cuando estaba en la pelea, a Josué cuando estaba en la pelea de Jericó, que se le caían los brazos. Entonces, no, creo que fue Moisés. Moisés, sí. No, y la guerra estaba densa. ¿Sí? Y aún así estarían transmitiendo pues la misma idea, ¿no? Pero los idiomas han cambiado. Entonces, donde yo quiero ir es que mucho de tu percepción, como dice Camilo, obedece a lo que está en tu mente, pero no necesariamente cuando vamos a la Biblia, el traductor hace 60 años utilizó términos que se podían usar en aquel entonces. Y no solo términos, cultura. Estaba pensando esta mañana un poquito en la hermenéutica y yo decía, bueno, hace 60 años todavía había desigualdad en cuanto al hombre y la mujer, mucha desigualdad. Y hace 2000 años más desigualdad. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué era lo importante de comunicar que la mujer se someta a su varón, por ejemplo? Claro, hace 60 años los cristianos estarían varones felices porque se sentían de alguna manera respaldados por Dios en cuanto a que la mujer se sometiera al hombre y que viviera bajo, ¿sí? Bajo esa cobertura, ¿sí? Bajo el ¿Y qué yugo, tal, aló? bajo el yugo. Bajo el yugo del hombre, pero qué tal si no es lo que Dios estaba queriendo comunicar. Eso lo vamos a ver hoy en entender el idioma figurativo. Pero cuando usted se baja del idioma español, se baja al griego, usted adquiere más profundidad del término. Pero cuando eso lo combina con el contexto, adquiere más profundidad del griego. Cuando eso lo combina, ¿sí? Con el carácter de Dios, tiene más profundidad del término. ¿Sí? Y cuando eso finalmente lo conectas con el propósito del Señor, pues tiene más profundidad el griego. No sé si me hago entender. Entonces, empezamos acá, pero mira hasta dónde debemos realmente bajar. Y es una tarea que eso nunca termina, pero cada día tiene una mejor comprensión en nosotros. ¿Sí?
Eh, yo soy un amante del término perdón, me encanta, pero no dejo sorprenderme que cada vez que analizo y analizo el tema del perdón, cada vez encuentro cosas nuevas, cosas que me ayudan a explicarlo, cosas que me ayudan a entenderlo. Y no solamente eso, encuentro que, que es difícil vivirlo en mí, que tengo un corazón no perdonador, ¿sí? No es una confesión y no quiero comentarios, solamente estoy descubriendo cosas dentro del tema, ¿no? Que me doy cuenta que no soy rápido para perdonar, ¿sí? Y fácilmente puedo juzgar a Pedro porque le dije, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano? Sino, sí, ese Pedro sí, no, es todo, eso me ayuda porque no solamente estoy conectando con el carácter, estoy con el contexto, estoy con el propósito del Señor, y estoy, ¿sí? Y a veces todo esto es mucho más grande que el idioma griego, ¿sí? El idioma griego es importante, pero, ¿sí? Y a veces me doy cuenta que el término perdón siempre llevará la carga católica y es muy difícil vencerla en mi mente. Entonces, cuando estamos estudiando un término, yo tengo que ampliar un poquito mi capacidad de análisis para que mi observación pueda hacerlo. ¿De dónde salió el término perdón? Salió el español. ¿De dónde salió el español? Salió el latín. El español, ¿cuándo se formó? Se formó justo en la Edad Media. ¿Y qué había en la Edad Media? Todo el pensamiento y los dogmas católicos. Quiere decir que casi que puedo decir que el español es uno de los idiomas religiosos que hay en el mundo todavía. Sí, está el latín y está pero casi que el español eh, está por encima en cuanto a lo religioso al latín, porque el español fue inventado dentro de la Edad Media, mientras que el latín ya venía. ¿Sí? Yo puedo hablar del latín y decir los romanos qué pensaban en aquella época, pero el latín fue antes que la formación de la iglesia, entonces se le fueron añadiendo ciertos significados. Pero ¿qué pasa con un idioma como en el español, que realmente fue formado dentro del pensamiento católico? O sea, fue formado, se generó, entonces casi que es un idioma religioso. Entonces, básicamente que el perdón, yo necesito analizarlo desde el punto de vista del catolicismo de la Edad Media, qué era la carga significativa, y como eso fue lo que nos llegó en el descubrimiento, pues es lo que hay en la mente de la gente, ¿sí? Entonces es muy difícil vencer algo que ya está. Entonces, cuando yo estudio un término, tengo que realmente tener toda esa mentalidad como tal. No sé si me hago entender o qué piensan de esta idea. Los Yo escucho, que quiero tengo una hablar solo. pregunta. Em, Tú dices que el idioma español se formó en la Edad Media bajo, digamos, la iglesia, cuando reinaba como tal la iglesia católica, ¿sí? Por así decir. Sí, Entonces, si yo llevo el griego al español, siempre voy a tener el riesgo de darle una interpretación que me da el idioma, o sea, que me da la iglesia católica, ¿no? Porque pues esa es la raíz del idioma. exacto. Por eso, eh, O sea, parecido. ¿cómo hago yo para no caer en eso? O sea, en ese riesgo. Porque pues igual en el español es el significado ya que tiene. Sí, el español es el significado que le dieron, ¿sí? Pero acuérdense que un término tiene una carga significativa. Y como lo decía Camilo, buenas noches, Ángela. Buenas noches, pastor. Qué pena. Es que sí, yo había visto la otra hora y entonces hasta ahora ya me acomodé aquí para escuchar. Lo siento, perdón, por favor. Se me olvida que Tranquilo. es a las 7. Sí, por ejemplo, tomemos la palabra perdón, que nos encanta. Pero hoy estaba pensando, porque estoy preparando una charla, ah, la palabra perdón se te dice
tienes que perdonar. ¿Sí? Y entonces tú dices, te perdono. ¿Sí? Entonces, es como si tú dieras algo. ¿Sí? Es como si tú dieras algo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica de aquel entonces, ¿sí? Cuando pagaba la indulgencia, la Iglesia Católica te absolvía, te, te daba absolución. Entonces la Iglesia Católica perdonaba, te daba algo. Entonces fíjense que cuando hablamos del término perdón arrastramos la idea que la Iglesia Católica da. Es yo te absuelvo, como si los hombres pudieran tener poder para absolver. Y nosotros cuando alguien nos ofende, entonces lo primero que pensamos es, debo perdonarlo, ¿cierto? Entonces somos tan, 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 tan arrogantes a veces que vamos y le decimos a la persona, te perdono, como si yo lo hiciera. Y suena bonito. Y nosotros nos acostumbramos a esa idea, ¿sí? Pero el perdón, más que yo dar algo, es aceptar algo. Del pago de Cristo, acepto lo que el Señor pagó, en contraste con la deuda de mi ofensor. Entonces, mira la idea, la deuda del ofensor. Yo recibo el pago de esa deuda. Yo recibo aquí, yo recibo la compensación o lo que es equivalente a la deuda que hizo mi ofensor. Entonces, ¿qué es el perdón realmente? No sé si me hago entender. Entonces, cuando hablamos del perdón, tenemos que entender, ¿sí? Que el perdón es un término español, pero es un término español que tiene una carga significativa. Y no solamente una carga significativa, cultural, de cosmovisión. Y si yo quiero saltar eso, yo necesito realmente, mira cómo funciona la pirámide que pensé en el día, la pensé para los jóvenes de la hermenéutica básica, que voy a explicar el jueves, pero yo creo que es muy importante para nosotros. Me parece que es una figura que me ayuda a entender. Este es mi español, el español del traductor, yo lo miro con mis ojos, pero debajo de eso está el griego, pero debajo de eso, de ese término, está el contexto en el que se escribió, o sea, todo lo que funcionó, está el carácter de Dios, está el propósito que Dios tiene. Entonces, fíjense que a medida que yo voy bajando en la estructura, este perdón empieza a cambiar la idea que yo tengo, ¿sí? Entonces, si el perdón era dar algo, no, perdone, y es como hemos entendido siempre, no, es que usted tiene que dar algo, tiene que dar, es cuando dice, no, perdonados los unos a los otros, usted lo primero que piensa es, no, yo debo dar algo, ¿sí? Es como si saliera de usted, te perdono, cuando realmente, si usted lo mira, Dios hizo el pago, ¿sí? Por la ofensa que Camilo cometió, vamos a escribir aquí, Camilo, vamos a meter los problemas, ¿sí? Camilo cometió una ofensa, ofendió a Susana, ¿sí? Y entonces el camino está en que Susana necesita restaurar lo que perdió. Y eso que perdió es lo que el Señor le va a dar. Entonces, ¿qué es el perdón? No sé si me hago entender. Si cambia el término en relación con la idea que tenemos, si cambia el significado del término, perdón. Sí cambia, pero entonces, o sea, ¿cómo hiciste para llegar hasta allá?
O sea, ¿en qué punto tú dices, no, perdona? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, no sé cómo hacerme entender. Bueno, ¿Cómo yo dices tú, pienso que, no, yo esto pienso que no es? algo muy importante es que lo primero que un estudiante de hermenéutica debe hacer es que entiende muy poco el término, en español y más en griego. O sea, primero, lo que siempre o sea, siempre he luchado es que usted no puede dar por sentado que usted entiende lo que está diciendo la terminología bíblica. O sea, dé por sentado eso. A reconocer esa Re- realidad. reconozca esa realidad que usted no entiende correctamente. Que usted está, lo que usted entiende, ¿sí? De ese 100%, ¿sí? Es un 10% nomás. Si usted empieza desde acá en la hermenéutica, usted va a progresar, usted va a seguir adelante. Y yo creo que no es no es que, pienso que no es por querer dármelas, pero yo pienso que eso me ha ayudado en el proceso. Porque yo creo que cuando el Señor me llamó, lo primero que cuestioné fue eso, ¿sí? ¿Qué voy a enseñar si yo ni siquiera entiendo de qué estoy hablando? Entonces, la hermenéutica bíblica consiste en que usted pues entienda el mensaje de Dios como se lo dio al autor bíblico, pero las barreras que tenemos que sobrepasar son muchas y entre ellas la barrera tal vez más grande es todo lo que actualmente significa para nosotros los términos en español y la cultura que envuelve esos términos, que no ayuda en el proceso. Entonces, pienso que la pregunta que tú me haces te la responde de la siguiente manera. Lo primero que tienes que empezar a reconocer y empezar a entender es que tienes muy poco de profundidad en el significado de lo que es el término como tal. Y eso es una base muy importante. No sé si me hago entender. Susana. Es que también siento que pues nuestra cultura pues a veces no, o pues lo que se hacía antes o en la iglesia católica, pues hablo desde mi perspectiva, es que o en muchas iglesias, no solamente la católica, es que las personas no profundizan en la Biblia, empezando por ahí. O sea, le creen mucho al que está al frente, pero realmente no se detienen a decir qué es lo que significa, ¿no? Entonces siento que a medida que uno va como estudiando la palabra de Dios, pues va uno aclarando conceptos poco a poco, pero requiere como tú dices, un reconocimiento de que en realidad lo que yo creía que era, no era. Sí, en realidad lo que yo pensaba, y eso también ahí trabaja mucho Dios con nosotros, ¿no? Porque va él revelando el tema de lo que yo pensaba que era, ahora que lo leo, no es así. Y como que va aclarando muchos conceptos que a medida que uno realmente va queriendo profundizar más y más, va Dios haciendo también el proceso. Creo que eso pasa. Sí, un proyecto personal. Gracias, Susana. Un proyecto personal para ustedes que yo les recomiendo es tomen un término y trabajen un año, 6 meses en el término. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese término? ¿Qué término más te afecta? ¿Qué término más necesita? La paz, por ejemplo, trabajé mucho tiempo con la paz y sé que me falta mucho, pero yo sé que he avanzado en cuanto al estudio de la paz. Y hoy día no solamente la vivo, sino que lo entiendo un poquito más, pero me falta. La gracia, por ejemplo, cuando Susana la vez pasada me hizo las preguntas, yo me fui pensando, y no es para decirte nada, Susana, sino que me encanta cuando alguien me cuestiona, pero cuando alguien me cuestiona, automáticamente me lleva a otro nivel donde dice, bueno, ¿qué estoy comunicando? ¿Sí lo estoy comunicando bien? ¿Qué quiero decir? Una de las cosas más importantes cuando uno enseña como maestro y es un avance en la homilética
es que usted no puede imponer nada, usted tiene que enseñar, no imponer, ¿sí? Usted no tiene que imponer su pensamiento, usted tiene que enseñar. Y para eso tiene que estar seguro de lo que estás estudiando, ¿sí? Una de las cosas más difíciles para mí, una de las cosas más complicadas que he analizado en los últimos años, porque yo no he subido contenido, por ejemplo, a YouTube y todo eso, es porque yo todavía me cuestiono si entiendo cosas, ¿sí? Y no quiero, cuando estamos en conceptos, yo no quiero decir algo que no estoy seguro, que después me tengo que corregir en público. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Es una de las cosas que más me ha frenado en el proceso porque yo necesito estar seguro, necesito entenderlo, necesito vivirlo, necesito ponerlo en práctica en mi vida para realmente ayudar a otra persona en el proceso. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante cuando yo cuestiono si lo entiendo, no lo entiendo, qué es lo que básicamente debo comprender del tema, hasta dónde debo llegar en ese proceso. Y no solamente eso, usted cuando lo estudia, usted se alimenta de eso porque no hay término bíblico que no te alimente, que no te haga crecer como persona. Camilo. Sí, dos cositas. Una es, en el español mismo, si uno, por ejemplo, ve obras antiguas, hay términos que ya no se usan y Sí, pasa mucho que uno no lo entiende, ¿no? Uno ve el Quijote, por ejemplo, un montón de términos que no entiende y tienen significado en esa época, pero ahorita no tienen nada que ver. Entonces, eso también es una barrera. Y dos, también creo que nuestra cultura está muy mediada por la emoción, por el sentir, ¿sí? Y no es que Dios no esté, no mueva el sentir, pero Dios, por ejemplo, de hablar de la paz. La paz muchas veces lo fuerzan a que sea una sensación, una emoción que yo tengo, pero Dios, en la Biblia, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Mueve las emociones de los que leen la Biblia a través de hechos reales, a través del pensamiento primero que todo. Primero recuerda hechos, por ejemplo, a su pueblo le recordaba hechos para que su pueblo se sintiera animado, pero no le decía anímese y como que tiene que formar algún sentimiento en su interior, como decir, tenga paz, es que tengo que sentir paz forzadamente. Entonces, hay mucho también en nuestra cultura de emocionalismo y eso al final perjudica nuestras propias emociones porque no hay un asidero real de lo que debemos, cómo debemos manejar lo que sentimos. Por ejemplo, en la paz, entender la paz es entrar a estudiar esa palabra, que es muy profunda, pero a medida que uno entiende esa palabra, va recogiendo emociones que afianzan de verdad lo que es sentir paz. No al revés, creería yo, que muchas veces creo que esta cultura es muy tirada hacia sentir antes que entender, y eso también nos limita mucho. sí, sí, eso es muy, muy importante. Eh, Como yo les dije, parte de la hermenéutica de este semestre es que Un usted comentario. también aprenda a hacer homilética, y hacer homilética es cómo entiendo un término y cómo lo explico. Básicamente la hermenéutica es cómo le cuento a otro lo que yo he aprendido y que le pueda ayudar en su vida. La homilética es sencilla en ese sentido. La homilética, ya usted estudió un término, ahora cómo se lo doy a alguien de tal manera que lo entienda. ¿Sí? Eso es un maestro. Un maestro ocupa ese rol, ocupa ese trabajo. Un maestro es hermenéutico, un buen hermenéutico en ese proceso. ¿Sí? Hace un buen análisis, estudia, ¿sí? Y después hace la tarea de dárselo a otro, ¿sí? Con una analogía, con un ejemplo, sí, es la hermenéutica, digamos que es la parte, ¿cómo es que le llaman educación? Que lo que usted estudia para ser maestro, eso se llama Pedagogía. Pedagogía. ¿Ya? pedagogía, ¿sí? La pedagogía, la homilética es lo equivalente a la pedagogía en la educación, ¿sí? Es religiosamente hablando, es eso. Marcelita, ibas a decir algo. Sí que cuando uno profundiza en un término, no solo es un proceso intelectual, sino que realmente, como es la palabra, es espiritual.
en el hecho de yo entender, de profundizar, de comprender, de analizar, de ver realmente desde el texto qué es lo que Dios me está diciendo. Ese proceso es un proceso que me transforma, que me cambia, que me reta, que me exhorta, ¿sí? Entonces, hay una riqueza y debe haber un ánimo de cada uno de nosotros como estudiantes de no quedarnos en la superficie del término, ya sea de que lo tengamos por ahora en el español, sino a medida que uno avanza, ese proceso espiritual escondido en ese término me va a impactar de una manera profunda. Sí. Digámoslo de esta manera, si yo comparo la palabra perdón con la RAE, ¿sí? Incluso con el griego, basado en lo que he estudiado, yo ya tengo, no quiero ser arrogante, yo ya tengo otro significado de la palabra perdón, ¿sí? Y también lo he probado a mí mismo y otros lo han probado también en el proceso. Y no quiero decir que yo soy el que tiene la verdad ni nada de eso, sino que cuando usted se embarca en esta tarea de estudiar, de ser hermenéutica en las Sagradas Escrituras, usted tiene un compromiso con buscar la verdad, con buscar entenderla. Entonces tiene ese compromiso. Y ese compromiso es lo que te va a guiar en este proceso. Y ese compromiso te va a permitir profundizar. Y cada día te vas a dar cuenta que lo que entendiste hoy o ayer, ¿sí? Hoy cambió un poquito. No para mal, sino que fue un poquito más profundo. Tuvo una visión más grande. Uno de los grandes problemas que tenemos los ancianos para hacer nuestra declaración de fe, porque nos hemos sentado horas y horas, y una de las metas más tenaces que tenemos para una declaración de fe no es falta de motivación, es que no queremos hacer una cartilla del cómo los miembros de MIT deben entender la palabra de Dios. Es un pecado que no queremos cometer. Es un pecado que todavía muchas iglesias hoy día practican, ¿sí? Y es el mismo pecado que cometieron los fariseos. Los fariseos hicieron su interpretación del Antiguo Testamento y luego exigían que los adeptos a su pensamiento siguieran lo que ellos interpretaron del Antiguo Testamento. Entonces, el libro o la tradición el Talmud se volvió más importante que la Torá. ¿Sí? Y es el pecado que nosotros no queremos cometer como ancianos. O sea, decirle a la gente, mire, aquí está como usted debe entender. ¿Quién es Dios? Dios es esto, Dios es lo otro. ¿Quién lo escribió? Jorge Méndez, que fue el inaugurador de MIC. Eso es una pendejada, porque realmente la autoridad es la palabra de Dios, no Jorge Méndez. ¿Sí? Ni el concilio de ancianos de la iglesia MIC, Mauricio y Eider, se reunieron y ellos establecieron que esto es lo que significaba tal cosa. Hacer eso ya eso a mí ya me siento mal en el proceso. Y eso es una de las barreras más grandes que hemos tenido para nosotros poder hacer una declaración de fe. ¿Sí? Porque es básicamente los ancianos, la autoridad de la iglesia diciendo, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la salvación? ¿Sí? Y a veces no encontramos ni siquiera la forma de poder comunicar eso sin que demos esa impresión. Cuando la palabra de Dios es un mar en lo que cada estudiante, que cada hijo de Dios debe sumergirse y crecer y desarrollarse en ese mar. Y que lo único que nosotros debemos darle es herramientas para que pueda navegar en ese mar. ¿Sí? Es como, qué sé yo, pienso en algo inmediatamente como navegar en el mar. ¿Sí? Eh, ¿Qué necesito para navegar en el mar? Bueno, tener herramientas, una barca, aprender
los aires, aprender las estrellas, aprender cuándo hay una tormenta, qué debo hacer, pero no puedo decir que conozco el mar. Puedo navegar en él, ¿sí? Y eso es lo que anhelamos transmitir en el proceso. Entonces, bueno, volviendo, me dejé llevar, pero volviendo al tema, es cuando tú enfrentas un término bíblico como tal, tú tienes que entender que una de los bloqueos, uno de los obstáculos más grandes es, como decía Camilo, la idea que tú tienes de ese término, la idea que tenía el traductor bíblico, la idea que hay en la RAE legal. ¿Sí? Fue curioso esta mañana oír en las noticias que una mujer en el 60 al 82, ella hizo el primer diccionario aplicable del español. Y no le reconocieron su trabajo porque era mujer y porque no tenía un título de filóloga. Sin embargo, ese diccionario que hizo ella es el que se utiliza hoy día para entender el español. Eso me pareció espectacular. Y es interesante. Los hombres cómo somos, qué hay en nuestra mente, ¿cierto? Y la RAE no la aceptó, no la aceptó, ¿sí? Y después trataron de darle un premio grande, y ella lo rechazó. Y me sentí feliz que lo haya rechazado, ¿sí? Por eso, porque ella hizo un trabajo, hizo una investigación, ella entendió cosas, lo escribió, hizo un diccionario práctico es que se llama, del español, y quiero buscar ese diccionario de ella y mirar qué había en la cabeza de ella, qué entendía los términos, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, nosotros los hermenéuticos bíblicos tenemos una doble carga porque uno es entender el español, listo, entendemos el término, pero usted tiene que someterse a esta estructura y atreverse a bajar por ella, ¿sí? Y en la medida que lo hagas, más te alimentas y más creces como persona, porque no hay manera de que tú no te acerques a la palabra de Dios y no te alimentes. De cualquier lado usted puede sacar algo y te va a alimentar, te va a hacer crecer, te va a permitir prosperar, te va a permitir avanzar en el proceso. Así que un término es simplemente un cajoncito en la que se pone un significado, ¿sí? Un tesoro que usted debe ir encontrando, ¿sí? Y, y, y no te limites al español, no te limites al griego, porque hay mucho más. Mira que me encanta esta estructura, porque en esta estructura, a medida que usted baja el contexto, muchos términos, como les dije, muchos términos griegos, el griego no lo transmite. Y ese es, para mí ha sido mi tema, y el término fe, el griego no transmite realmente. Hay diccionarios como de Strong, ¿sí? El de Vine. Ellos dieron su significado, pero fueron ellos, pero no es que el griego como tal tenga esa carga significativa que ellos dieron. No sé si me hago entender. ¿Sí? El término fe que les comenté, el término fe, ¿sí? Está en la línea del conocimiento perfecto de Platón. El término fe es un conocimiento imperfecto en la línea de Platón. ¿Sí? El conocimiento perfecto estaba de aquí para acá en la línea. Las ideas, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con la idea de Platón, pero el término fe estaba aquí.
Entonces es muy difícil que en el griego transmitieran realmente el concepto de fe, de la fe que salva. Entonces, ¿cómo usted puede agarrar el término en griego y decir, no, esta es la fe que salva? No se puede. Entonces, usted va adquiriendo en la medida que utiliza, entras en este proceso, analizas el griego, analizas el contexto, analiza el carácter de Dios, analiza el propósito que Dios tiene, y usted dice, ya sé qué era lo que Dios pretendía decir en el proceso. ¿Sí? Yo los quiero animar, no se desanimen en esa gran tarea que el Señor nos ha dado de ser hermenéuticos bíblicos, ¿sí? Que tú no sigas igual, ¿sí? Que realmente entiendas que tienes una tarea muy importante, que tienes un acercamiento a la Biblia muy importante y que de aquí en adelante nosotros, los maestros, solo podemos darte herramientas. Es tu deber, es tu responsabilidad realmente profundizar, bajar, analizar. Y si todos tuviéramos esa motivación, yo creo que creceríamos un montón porque cada quien va a aportar en ese adquirir del conocimiento y del carácter del Señor, ¿no? En el proceso. Y entonces, quería animarlos. ¿Sí? No hice la clase hoy, pero quería animarlos con eso, porque sé que quedamos como un poquito frustrados en la última clase con el tema del griego y la terminología y todo eso. Eso tiende a confundirlo a uno, pero es bueno, a veces el griego ayuda. Yo he encontrado en mis prédicas que cuando yo a veces no quisiera leer el diccionario en griego de Strong, no quisiera leer el diccionario en griego de Vine, yo quisiera leer un diccionario que utilizó Aristóteles, que utilizó Platón, que usaron, cómo lo vieron ellos, ellos qué pensaban del tema, ¿sí? Y a veces no llego hasta allá. Sí, pero me gustaría saber, bueno, ¿qué pensaban ellos de ese término, de la gracia? Lo colocaron en la Biblia, pero ¿qué pensaban ellos de la gracia? Realmente, claro, Strong hizo un trabajo, Vine hizo un trabajo, pero volvemos otra vez al mismo tema, es el traductor. Y yo no tengo el nivel del traductor, así que hay cosas que se me escapan en el significado del término, ¿no? Entonces, es como para tenerlo en cuenta. La próxima clase vamos a entrar a un tema que me fascina muchísimo, ¿sí? Es la lección 46. De hecho, le voy a pedir a Jennifer que la envíe hermenéutica Ya la envié. y usted léala. Ahí está la tarea de un término de contaminarse. Es bueno que la lean cómo se hace el estudio y el análisis, pero entendiendo lo figurativo en la palabra de Dios es uno de los temas más fascinantes que me parece a mí porque la Biblia en su mayoría es gráfica, ¿sí? La Biblia es muy gráfica y es muy gráfica porque los hebreos eran de pensamiento concreto. Quiere decir que ellos utilizaban la creación, lo que captaban los 5 sentidos para comunicarse. Serás plantado junto a corrientes de agua. Ellos comunicaban así. Entonces, su mente, su forma de entender era a través de los 5 sentidos. ¿Sí? Lo que pudieran echar mano a los 5 sentidos, ellos lo hacían. ¿Sí? El hermano se airó. ¿Por qué saben? Porque tenía la nariz roja. Entonces, ¿cómo escribe? Y se le puso la nariz roja. ¿Sí? Como cuando uno dice, ¡ay, se sonrojó! No, algo lo achantó, ¿sí o no? Ellos comunicaban todo así. Entonces, los hebreos eran muy figurativos, o Dios tenía que utilizar lenguaje figurado con los hebreos porque ellos manejaban ese mundo. ¿Sí? Y cuando entró los griegos ya entraron a otro nivel que me parece espectacular, pero que podía conectarse con lo figurativo, pero lo figurativo es una base muy fundamental que usted necesita aprender a manejarlo. ¿Sí?
cómo es lo figurativo, cuándo es literal, cuándo realmente debe entenderse la figura, qué es un símil, qué es las figuras de dicción, qué es una apóstrofe, sí, las figuras literarias. Entonces, échenle una leída a esa lección como tarea, léanla, son 10 puntos o 10 cuidados que él da. Yo voy a poner mi cuota ahí también, pero échale una miradita a esa lección, léala para la próxima clase y espero que sea ayude. Yo sé que algunos se van a desanimar cuando lean esta lección en cuanto al trabajo de Apocalipsis. ¿Sí? Algunos se van a desanimar. Ya empecé a revisar los trabajos de Apocalipsis, entonces ahí ya estoy en el proceso. Camilo. Giorgio, otra cosa que uno se da cuenta es que uno realmente es muy torpe para interpretar las palabras, lo que Dios dice en su palabra. Y eso es como parte de nuestra condición, ¿no? Pero otra cosa importante es saber que Dios también, si le buscamos, si le pedimos que nos ayude a entender un término, Él va a estar ahí presente, porque nosotros definitivamente por nosotros no vamos a poder comprender. Y también podemos sentir en algún momento como abrumados en el sentido de que podemos decir, es que si no lo entiendo todo, no lo puedo aplicar. Y tal vez es mejor empezar a entender y aplicar lo que voy aprendiendo y poco a poco Dios me va revelando cosas. Tal vez yo entienda la paz cuando tengo 80 años. Finalmente entienda qué es la paz, pero tal vez pueda haber aplicado cosas que sí Dios me ha ido guiando. Es como no olvidar que Dios si le buscamos, Él está ahí ayudándonos a encaminar eso que nosotros no sabemos hacer. Sí, yo pensaba que, mira que unas cosas de las que le fascina a Dios, ¿sí? Una cosa que le encanta a Dios, que yo he descubierto en todo este proceso, en estos 20, 30 años que llevo, una cosa que le fascina a Dios, que le encanta a Dios. O sea, que Dios, o sea, que derrite el corazón de Dios, es, es un hijo que quiere entenderlo, ¿sí? O sea, eso es algo que derrite el corazón de Dios. Un hijo que quiere entender a Dios, que quiere entender lo que quería decir, que no se queda ahí, que lo busca. Eso es algo que, ¿sí? Dios puede lidiar con tu pecado, Dios puede lidiar con tu debilidad, Dios puede lidiar con todo eso, ¿sí? Pero Dios no te puede obligar a buscarlo, ¿sí? No puede, eso es un tema ahí. Entonces, cuando hay un hijo que lo busca, que tiene esa pasión, Dios responde a eso. O sea, Dios mueve cielo y tierra para que tú lo entiendas. De eso se lo aseguro. Marcelita. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Camilito, y es que realmente como esto no es un proceso solo intelectual, sino es un proceso en el que uno va en coherencia con lo que enseñamos, con la realidad de que el Espíritu está guiando. Entonces podemos tener la garantía que estamos diciendo. ¿Se le fue la voz? Señor, sí ¿O ya? Y sí, tal vez los procesos de todos no sean iguales. No, sí se le fue. Eso uno Se tiene le que fue la voz, entender, Marcelita. los procesos no son iguales, pero Dios nos va a guiar a aquellos que tengamos la No te intención de escuchamos. buscar, sea poco, sea mucho. Marcelita, apaga el micrófono y vuelve y préndalo. El Espíritu Santo sí realmente nos va a ir dando luz. No, Jennifer, le dices que... ¿Sí nos escuchaste, Marcelita? Marcelita. Ok. Entonces, mira que esta parte me hizo recordar, Camilo, que le iba a decir y se me ha olvidado. Gracias, Camilo. Mira que esta parte es la función del Espíritu, su carácter, su propósito, ¿sí? Porque Él dice que nos llevará a toda la verdad, ¿sí? Usted empieza acá, pero esa tarea de Él es llevarte la verdad cada día. Y nunca vas a tener la verdad absoluta, completa, ¿sí? Vas a ir creciendo, vas a ir creciendo. Y es tu deber a medida que creces dárselo a otros. Entonces, eso es espectacular. Eso es
Eso es una cosa increíble. Marcelita, ¿nos oyes? Bueno, se me acabó el tiempo. Espero que haya sido de ánimo para sus vidas y que este estudio técnico investigativo no nos desanime en ese proceso de estudiar la palabra. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Entonces, lección 46 leída para la próxima clase. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Nos vemos mañana con otros a través de YouTube. De YouTube. Ujú. Amén. Bendiciones.